cargas y más cargas. Pero, ¿qué es la carga eléctrica? ¿Ah? Hola, Diego acá. Hemos estado hablando un poco de las interacciones electromagnéticas, hemos motivado el estudio de esta rama de la ciencia, pero todavía no sabemos qué es la carga eléctrica. Tal vez algunos de ustedes ya hayan jugado con las interacciones electromagnéticas y hayan visto que es posible pasar una propiedad de un cuerpo a otro. Lo mencionábamos también justamente en la historia de la electricidad. Esta propiedad que precisamente yo paso, por ejemplo, cuando me peino y le cedo a la peinilla que después interactúa con ciertos papeles, es algo que quisiéramos de una vez por todas dejar un poco más de claridad. Es cierto que la definición escueta de la carga eléctrica, como muchas de las definiciones que uno ve de propiedades físicas, termina siendo insuficiente, un poco tautológica. Mencionar que las cargas eléctricas son las cosas que interactúan como carga eléctrica, pues no me deja muy clara la situación. La realidad es que cada vez que aparece una interacción fundamental tenemos que asignarle una propiedad que me caracteriza la interacción. Entonces vamos a decir que la carga eléctrica precisamente es esa propiedad de la materia que caracteriza la magnitud de la interacción electromagnética. Debe ser un poco claro ya que para que afecte solamente la interacción y no la dirección de una fuerza, que es un vector, entonces esperamos que esta propiedad sea un escalar, no un vector. Como ya dije, esta definición pues no nos deja tampoco mucha claridad de qué es la carga eléctrica. Aún así, con esta sola definición se han podido establecer algunas propiedades de esta, que quisiera discutir para que quedara un poco más claro con qué tipo de propiedad pues estamos trabajando. Algo que ya se mencionó en el repaso de historia que hicimos es el hecho que existen solo dos tipos de carga. Una que llamamos positiva, otra que llamamos negativa. Esto marca una diferencia crucial con respecto a otra interacción fundamental que ya conocemos, la interacción gravitacional. La definición que dábamos inicialmente de la carga como afectando la magnitud de interacción electromagnética es idéntica entonces a la definición de masa que afecta la intensidad de interacción gravitacional. Pero el hecho que existan dos tipos de carga que llamamos de distinto signo implica que entonces esta fuerza va a tener una propiedad bien distinta a la de la gravitación. Puede ser repulsiva. Otra propiedad crucial y muy importante de la carga eléctrica es que se conserva. ¿A qué me refiero con esto? Quiere decir que si ustedes conocen la carga de un sistema, la cantidad de carga que hay en un sistema, y dejan transcurrir el tiempo, pueden estar completamente seguros que la carga no va a cambiar en el tiempo, en tanto no haya salido o entrado carga. Un ejemplo dramático de esto es el mismo universo. Sabemos que si colectamos toda la carga del universo, actualmente la computamos y sabemos su magnitud, es exactamente igual a la carga eléctrica del universo apenas cuando nació. Un ejemplo un poco menos grandioso pero igual dramático es el que sucede en los aceleradores de partículas. Por ejemplo, en el Gran Colisionador de Hadrones, LHC. Allí tomo dos protones que tienen carga, llamamos E cada uno, y los hago colisionar. Cuando ellos colisionan, al final aparece una lluvia de partículas distintas con variedad de cargas. Ahora, si yo sumo toda la carga de todas ellas, yo sé que al final la carga total tiene que ser exactamente igual a la suma de las cargas de los dos protones, 2E. Esta relación, que ahora se conoce con el estatus de ley de conservación de la carga, de hecho se puede entender incluso a nivel microscópico desde una manera mucho más fundamental. Pero para los alcances del curso no vamos a entrar en estos detalles y simplemente vamos a establecer que cualquier proceso de la naturaleza tiene que conservar la carga eléctrica. Otra propiedad interesante de la carga es que viene cuantizada. La cuantización de la carga implica que yo no voy a poder dar o recibir
carga que no esté en fracciones de la carga fundamental, la carga del electrón. Ahora, hay partículas fundamentales que están en el interior del protón, por ejemplo, que tienen cargas fraccionarias, más o menos 1/3 o 2/3 la carga del electrón. Sin embargo, cuando trabajamos en la naturaleza usualmente estamos afuera del núcleo atómico y la cantidad fundamental de carga va a ser precisamente el electrón. Para nuestro curso no va a ser dramático el hecho que podamos entregar fracciones y nosotros vamos a pensar que podemos hacerlo en un continuo. Físicamente esto quiere decir que la cantidad o la magnitud de carga con la que usualmente vamos a trabajar va a ser mucho mayor que la carga fundamental del electrón. Vamos a entregar siempre cantidades grandes de electrones y vamos a recibir cantidades grandes de electrones. De tal manera que las fracciones pequeñas o la cuantización de la carga no va a ser relevante en nuestros estudios. Esta propiedad de la cuantización, contraria a lo que sucedía con la ley de conservación, no tiene realmente ninguna justificación teórica. De hecho, es una de las preguntas abiertas de la física fundamental y tal vez alguno de ustedes la responda pronto. Esta propiedad también está fundamentada por un hecho observacional bien interesante, que el protón y el electrón tienen exactamente la misma carga. Sabemos que coinciden en su carga hasta la 16ª cifra decimal. Ahora, el electrón usualmente cuando lo encontramos en la naturaleza está orbitando el núcleo atómico. Así que podemos considerar al núcleo quieto y al electrón como moviéndose respecto a nosotros. Aquí entonces aparece la relatividad de Einstein. Esta relatividad lo que me está diciendo en el fondo es que si yo de verdad creo que la física tiene que ser la misma para cualquier observador independientemente de cómo se esté moviendo, entonces deben haber cantidades físicas que cuando yo las mido van a depender de cómo yo me esté moviendo. Las más famosas son la longitud, donde viene este famoso contracción de la longitud en la dirección de movimiento, y la dilatación del tiempo. Sin embargo, hay cantidades que tal vez sean más importantes que van a ser independientes de cómo sea mi estado de movimiento. Por ejemplo, la velocidad de la luz. La velocidad de la luz en el vacío, cualquier persona independiente de la forma en cómo se esté moviendo es la misma y la llamamos c. Lo mismo sucede con la carga. La carga eléctrica va a ser una cantidad que es independiente de cuál va a ser el estado de movimiento en que yo la estoy midiendo. Esto implica que entonces, por ejemplo, el electrón girando alrededor del protón no debe cambiar independientemente de si yo los tengo a los dos quietos. Efectivamente, si la carga dependiera del estado de movimiento, cuando yo pusiera el electrón a girar alrededor del protón, entonces observaría un desbalance y el átomo de hidrógeno, que es el bloque fundamental prácticamente de todo el universo, tendría un desbalance. Si la carga del electrón cambia, entonces podría tener átomos de hidrógeno positivos o negativos y estaríamos rodeados de objetos cargados, lo cual no se observa. Por esta razón, entonces podemos estar muy seguros que, primero, la carga del electrón y el protón son prácticamente idénticas y segundo, que la carga eléctrica es un invariante relativista. Con estas propiedades, que son algo que vamos a tener en mente, digamos, a través del curso, ya podemos empezar a estudiar mejor cuál es esa interacción que experimentan las cargas. Y eso será el tema del siguiente video. Nos vemos. Gracias.